Bueno, hola, buen día a todos. Bueno, buen día. Mi nombre es Fabiana. Les agradezco mucho que estén acá. Yo estoy a cargo de la línea pelo del Laboratorio Manalab. Y bueno, vamos a pasar una linda mañana con Cecilia y con Mariana. Y la idea es que pregunten, consulten, compartan todo lo que quieran saber sobre el tema pelo, ¿sí? Así que bueno, los dejo con Cecilia. Bueno, gracias por venir, gracias por la invitación, estamos muy contentas aquí con Mariana. Nos hemos sentido muy bienvenidas. Así que vamos a empezar con la presentación porque no tenemos demasiado tiempo, nos tenemos que volver, así que tenemos que llegar. Bueno, ustedes saben que el nuevo lanzamiento de Panalab se llama Modulactone. ¿Qué saben ustedes de la espironolactona? ¿Para qué se usa? Bien. Es antiandrógeno, es diurético. Bien. ¿Cuántos dermatólogos hay? Bien, bien, bien. ¿Y nosotros los dermatólogos lo usamos para algo? Ok. ¿Y saben por qué? ¿Qué mecanismo de acción tiene? Antiandrógeno. Ok. Bien. Bueno. Vamos a hablar un poco de esto. Recordemos qué funciones tenían los andrógenos. Esto es fundamental cuando vayamos a estudiar cualquier antiandrógeno. Vamos a saber, cuando bajan los andrógenos, qué posibles efectos adversos vamos a tener, ¿sí? En el hombre, en particular, los andrógenos actúan en el desarrollo y mantenimiento de las glándulas sexuales y caracteres sexuales secundarios masculinos, en la libido y en la erección. Esto en el hombre. También en la función cognitiva, la eritropoyesis, la presencia y manutención de la masa ósea, la masa muscular, y también trabajan los colesteroles. Esto es tanto en hombres como en mujeres, y en la mujer también está relacionada con la libido. Por eso siempre digo, cuando le vayamos a dar a una mujer un antiandrógeno, ya sea espironolactona u otro, pensemos que su libido también va a estar modificada, ¿sí? Bueno, habiendo recordado qué funciones tienen los andrógenos, vamos a... Bueno, no importa. Porque... No, pero se me fueron las que yo había puesto. No importa, vamos con esto. Bueno, ¿qué es la espironolactona? Como bien dijeron, es un diurético ahorrador de potasio que se describe más o menos en 1960 y se describe para la hipertensión arterial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un antagonista del receptor de la aldosterona. Entonces va a generar un efecto diurético, ahorrador de potasio. Esto hace que sea un antihipertensivo muy utilizado. En 1984 se publicaron los primeros estudios sobre su uso en alopecia androgenética femenina y también empezó su uso después del 2000 para alopecia androgenética y para hirsutismo y acné. Bien, seguimos. Bueno, ¿cuál es la farmacocinética? La absorción de esta droga tiene muy buena absorción vía oral, su biodisponibilidad es de 65 a 90% si se ingiere con alimentos y va unido a proteínas. Por eso es muy importante que el paciente no esté
desnutrido. Tiene una vida media de 1 a 2 horas en su forma original, pero su metabolito, que es la canrenona, vive hasta 12 horas. Tiene excreción renal y biliar y el inicio y duración de su efecto comienza a las 2 o 3 horas. Pero yo quiero, hola, esto quiero que aprendan, porque esto es re importante. Los andrógenos en la piel regulan distintos tipos de procesos relacionados con el recambio cutáneo, el crecimiento de los folículos pilosos, la proliferación de las glándulas sebáceas, especialmente las faciales, la producción de sebo y la embriogénesis. Todo esto regulan los andrógenos. Por eso, cuando doy un antiandrógeno, esto va a estar modificado. Este es el mecanismo de acción fundamental que tiene en particular la espironolactona. Y otro dato importante es que en la piel se producen los andrógenos de novo a partir del colesterol y de precursores suprarrenales y gonadales, ¿sí? Por esto es importante que no solo los andrógenos que vienen de ovario, que vienen de suprarrenales, son los que vamos a actuar. En la piel se producen andrógenos de novo, en el folículo piloso también, y sobre ellos voy a tener un muy buen resultado cuando doy un antiandrógeno y cuando quiero efectos como antiacné, antiseborrea o un efecto antiandrógeno en el pelo que después vamos a explicar más detalladamente. Bien, la espironolactona, como les dije, es un antagonista sintético del receptor de la aldosterona con propiedades mineralocorticoides y antiandrogénicas. Ha sido ampliamente utilizado como diurético y como antiandrógeno en distintas especialidades. Los andrógenos contribuyen al desarrollo de varias enfermedades cutáneas como el acné, la alopecia androgenética en patrón femenino, el hirsutismo y la hidradenitis supurativa. Es una droga de elección también para la hidradenitis supurativa hoy en día, ¿sí? Así que ténganlo en cuenta. Fue sintetizado por primera vez en 1957 por el equipo de James Franklin Hyde. Y este fármaco fue desarrollado como resultado de la investigación sobre compuestos que podrían inhibir la aldosterona. El efecto antiandrógeno se vio secundariamente después. El mecanismo de acción y la farmacocinética ya les comenté, se absorbe mejor con alimentos, su metabolito es la canrenona, que vive aproximadamente unas 10-12 horas, pero aparte tiene otros efectos antiandrógenos. Miren, ¿por qué? Porque a su vez la espironolactona degrada un cofactor citocromo P450 necesario para la síntesis de testosterona a nivel gonadal y suprarrenal. Y aumenta los niveles de la proteína, de la globulina transportadora de hormonas sexuales, por ende la testosterona se une más a esta proteína transportadora y tenemos menos testosterona libre. O sea que tiene un efecto antiandrógeno. Cuando yo estudiaba creía que solamente era un efecto antiandrógeno a nivel suprarrenal, pero tiene un efecto antiandrógeno muy, muy amplio, ¿sí? Esto es lo que la hace tan buena para pelo y para piel y para glándula sebácea. Bien. Sus usos: la espironolactona se usa clásicamente como un diurético agarrador de potasio, está aprobado para la FDA como diurético, pero en dermatología lo usamos off-label para hirsutismo, hidradenitis supurativa, acné y alopecia androgenética. Bueno, esto ya lo mencioné, que es la espironolactona, la farmacocinética, el mecanismo de acción fue a nivel eje renina-angiotensina-aldosterona, va a actuar como antihipertensivo, diurético, ahorrador de potasio, mientras que como antiandrógeno va a actuar en la piel. Bien, este es un artículo bastante interesante que habla del mecanismo de acción farmacocinética e indicaciones aprobadas por la FDA. Después igual lo vamos a ver. Ok. Bueno, acá tenemos un poco de las dosis de inicio, que esto igualmente vamos a detallarlo más adelante, pero bueno, las dosis de inicio
yo las sugiero entre 25 a 50 miligramos por día, para empezar. ¿Por qué? Porque el paciente puede presentar hipotensión, tenemos que ver cómo lo tolera, ¿sí? Y vamos subiendo la dosis. Podemos ir subiendo la dosis a la mañana y a la tarde, ¿sí? Por ejemplo, empezamos con 25 y 25 o 50 y 25 hasta que llegamos a 100 o 200. Generalmente yo a 200 nunca llego. Las mujeres por lo general tienen bastante trastorno del ciclo menstrual y suelo no llegar, y aparte tengo muy buenos resultados con 150 a 100 miligramos, ¿sí? Pero bueno, hay distintas dosis sugeridas tanto para alopecia como para hirsutismo como para hidradenitis supurativa. Duración del tratamiento acá dice 3 a 24 meses, pero nada, es mientras querramos tener los resultados positivos. Sabemos que sacamos la medicación y vuelve la persona a tener su falencia original, ¿sí? Bueno, y como efectos adversos, muy frecuentes, irregularidad menstrual, infrecuentes, para mí igualmente no tan infrecuentes, sensibilidad mamaria, disminución de la libido se puede presentar, mareos, náuseas, cefalea, poliuria. Poliuria hay que avisarle al paciente que tiene efecto diurético, entonces cuando empiece a tomarlo se fije qué tanto efecto diurético le da y cómo lo maneja, ¿sí? Van a hablar de eso. Y bueno, otros que la dejo mareada. Bueno, acción en el acné hormonal, como hablamos, va a actuar como efecto antiandrógeno en el sebocito, haciendo que la glándula sebácea disminuya de tamaño, genere menor producción de sebo, ¿sí? Tiene un efecto quizás también mejorando las lesiones, pero vamos a darlo sobre todo en acné y en seborrea, en pacientes hirsutas que tienen hiperandrogenismo. Este tipo de acné funciona muy bien. Acción en el hirsutismo también, tiene un bloqueo, como ya mencionamos, antiandrógeno a nivel del folículo piloso, sobre todo cara, pecho y abdomen, inhibe la estimulación del crecimiento de pelo y disminuye la cantidad de pelos terminales en distintas zonas. ¿Qué diferencia tiene la espironolactona con finasteride y dutasteride? Como les comenté, tiene función de, es un fármaco antagonista del receptor, entonces va a competir con los andrógenos para la unión al receptor androgénico, a diferencia de finasteride y dutasteride, que actuaba en la conversión de testosterona a dihidrotestosterona una vez que el andrógeno ya se unió al receptor, ¿sí? Entonces, ni siquiera con la espironolactona, al tener una unión competitiva, el pasaje de testosterona a dihidrotestosterona ni siquiera se genera. Bien, hay bastante evidencia clínica, hay muchos artículos que avalan su uso, tanto para acné como para alopecia androgenética, y recuerden, hidradenitis supurativa también. Bueno, en indicaciones, mujeres con alopecia androgenética femenina, por supuesto en hombres no lo damos para la alopecia, pero sí lo podemos dar como diurético, ¿sí? Porque se usa como diurético. Mujeres con signos de hiperandrogenismo, acné, hirsutismo y síndrome de ovario poliquístico. Estas serían las indicaciones. Como les comenté, podemos empezar con una dosis baja e ir subiendo paulatinamente. ¿Cómo tomarla? Inicio dosis graduales, como ya comenté varias veces, con alimentos para que esto se absorba mejor. Empiezo a subir o a bajar la dosis según respuesta. Puedo dar una dosis única o una dosis dividida y no tomar una dosis extra si se olvidó de tomar una, o sea, no tomar 200 miligramos si se olvidó de tomar una dosis. Bueno, y acá dejo a mi amiga personal Mariana, que les va a hablar de efectos adversos. Bueno, ¿cómo les va? Buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Está muy fuerte? No. Bueno, gracias Panalab por convocarnos nuevamente. Y bueno, fuimos muy bienvenidas en la ciudad de Córdoba, la verdad que no hace mucho que estamos y ya la pasamos muy bien. Son todos muy buena onda, muy cálidos. Así que bueno, vamos a hablar acerca de los efectos adversos. Algunos de estos efectos adversos de la espironolactona son dependientes de la dosis. Entonces, cuanto más dosis el paciente tenga, más riesgo de ese efecto secundario. ¿Cuáles son los que podrían estar asociados? Bueno, la hipercalemia, la sensibilidad mamaria, que es frecuente, y la irregularidad menstrual, que también suele aparecer bastante en las consultas. Bueno,
vamos a encontrar dos grupos de efectos adversos, unos que son más frecuentes que otros, pero algunos son más peligrosos, entonces tenemos que saber qué hacer y cómo manejarnos. Bueno, dentro de los más frecuentes tenemos la irregularidad menstrual, y es porque la espironolactona, además de su efecto antiandrogénico, tiene un efecto sobre el perfil de estrógenos y de progesterona, y eso puede llevar a ciclos anovulatorios, prolongación del periodo o varias veces sangrados durante el ciclo menstrual, y eso es bastante molesto, a las mujeres les molesta un montón. ¿Y qué tendríamos que pensar en esos casos? Bueno, disminuir la dosis, hablar con ginecología en el caso de que tengamos que asociar algún anticonceptivo. De todas formas, yo suelo asociar anticonceptivos en los pacientes que toman espironolactona porque, bueno, son categoría C en el embarazo, que eso después lo vamos a charlar. Bien, entonces disminuir la dosis o asociar algún anticonceptivo. Algunas pacientes se normalizan solas, en 2 o 3 ciclos se suelen regularizar, y en esos casos no tendríamos que hacer mucho más que esperar, pero si eso no pasa, bueno, las estrategias que le comenté antes. Y dentro de los poco frecuentes tenemos la reacción cruzada a las sulfas, o sea que no podríamos usarlo en pacientes con alergia a las sulfas. Síntomas gastrointestinales, como casi todos los fármacos, el tema de la poliuria, la sensibilidad mamaria suele aparecer bastante, y la somnolencia o la lipotimia. Bueno, estos hay que tener precaución en pacientes que son muy delgadas, mujeres, de no empezar con una dosis muy alta porque tienen más tendencia a que se les baje la presión. O sea, pacientes que uno le interroga y le dice, ¿cómo sos de presión? No, a mí se me baja por la presión por todo. Bueno, eso no sería el caso. Y el tema de la hiperpotasemia o de la hipercalemia es algo que a veces uno le tiene temor, ¿no? La espironolactona, la hipercalemia, el ionograma y toda la historia. Y no es que tenemos que pedirle ionograma a todos los pacientes, mujeres, que le vamos a dar la espironolactona, sino tener en mente algún grupo de riesgo en donde podría llegar a desarrollar la hipercalemia y pedirle un ionograma, una función renal para tenerlos controlados, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pacientes de riesgo? Pacientes con problemitas renales, ¿sí? Insuficiencia renal crónica, otras drogas ahorradoras de potasio, que ahora las vamos a ver, paciente que crónicamente toma antiinflamatorios, ¿bien? ¿Y cómo se va a presentar clínicamente? Bueno, debilidad muscular, fatiga, náuseas, vómitos y una arritmia constatada en un electrocardiograma, ¿sí? Entonces, este grupo de pacientes es el que tenemos que tener un control especial. Y yo agregaría, como para quedarnos tranquilos, lo leí en varios artículos, pacientes sanas pero mayores de 45 años, ¿sí? Así que ya estamos entrando en el así que bueno, de las contraindicaciones, bueno, son claras: el tema del embarazo, insuficiencia renal, hepática, algún problemita con el potasio de antes, una hipercalemia preexistente o una enfermedad de Addison. Y como les comenté, en el laboratorio, bueno, vamos a pedir un ionograma para ver el potasio sérico y una función renal con creatinina y tasa de filtrado glomerular. Dentro de un laboratorio sería, bueno, esto como a lo que hay que prestarle atención, pero quizá le vamos a pedir un hemograma, un hepatograma, un laboratorio común. ¿Cuáles son las interacciones? Yo acá, para ponérselos prácticos, los dividiría en un grupo. Otros diuréticos, ahorradores de potasio, que como ven no son muy frecuentes de usar: la miloride, la eplerenona. Yo la verdad nunca vi eplerenona, no sé ustedes. Los IECAS y los ARA2, estos son muy frecuentes, ¿sí? Estos son muy frecuentes que el paciente los tome. Y dentro de los otros grupos son los anticoagulantes. Miren, fíjense, la warfarina se ve potenciado su efecto cuando se combina con la espironolactona. No queremos eso, ¿verdad? Y con las heparinas aumenta el riesgo de hipercalemia. Y no solamente en estos es por el riesgo de hipercalemia, sino porque algunas otras drogas son también vasodilatadoras. Entonces, si toman 2 o 3 antihipertensivos, bueno, ahí quizás necesitamos hablar con el clínico, con el cardiólogo, para modificar
alguna droga que esté tomando. ¿Bien? Seguimos. Lo que habló Cecilia antes, del uso en hombres, de los caracteres sexuales. Bueno, si la usamos en hombres puede producir feminización, disminución de la libido, ginecomastia, entre otros efectos adversos, así que en este grupo la vamos a evitar, ¿sí? ¿Qué tal el embarazo? ¿Saben lo que es la categoría C del embarazo? Bueno, principalmente es que se mostró teratogenicidad en animales, ¿sí? Pero que eso no está comprobado en humanos. Entonces, como habría un aumento de los estrógenos y habría un riesgo de feminización del feto, la verdad es que yo preferiría evitar, ¿sí? que está el tema de la anticoncepción, ¿sí? Entonces, los casos de varones expuestos intraútero a la espironolactona sin signos de feminización al genital al nacer, eso son casos aislados, ¿sí? Entonces la verdad es que no podemos trasladarlo a un grupo mayor. ¿Bien? Bueno, y en la lactancia materna, la verdad que el metabolito principal es la canrenona, que se excreta por leche materna, es un porcentaje no significativo y habría bajo riesgo, de todas formas, utilizar una dosis chiquitita, monitorización, y a veces yo recomiendo hablar también con el pediatra. Bien. Bueno, el uso con anticonceptivos yo sí lo recomiendo. No sé vos, Cecilia. ¿Ceci? Absolutamente. Absolutamente, está escondida comiendo. Bueno. Y como... ¿Absolutamente con cuál? Claro. ¿Con cuál? ¿Con cuál? Está ahí, miren. Los pirenona. Muy bien. Ciproterona está prohibidísimo ya por... Sí, ya no se usa la ciproterona. Pero con drospirenona, que tiene efecto antiandrógeno, regula el ciclo, a veces se puede usar sola o con etilina estradiol, es una combinación. Es la combinación ideal. Cuando ustedes reciban un paciente de pelo, van a ver que a veces vienen con estos, que no son muy felices para el pelo, ¿sí? Entonces ahí quizás tengamos que hablar con la ginecóloga o con el ginecólogo para ver si se puede rotar algún anticonceptivo con efecto antiandrógeno. El nuestro favorito es la drospirenona. Como dice Cecilia, vienen con y sin estrógenos, pero bueno, eso habría que verlo con ginecología. Bueno, y ahí les puse también algunas contraindicaciones relativas o digamos cosas que tenemos que prestar atención si vamos a indicar un anticonceptivo, que esto ya es bien conocido. Bueno, ¿qué pasó? Ahí está. Bueno, entonces, como les dijimos, el efecto antiandrogénico, progestágeno y antimineralocorticoide de la drospirenona sería nuestro favorito, porque además de inhibir la ovulación y bloquear el receptor de andrógenos y reducir los niveles de andrógenos libres, disminuye la retención de líquidos hinchazón, que es lo que, por el efecto antimineralocorticoide, que es lo que más tememos las mujeres. No me quiero hinchar, no quiero aumentar de peso, ¿sí? ¿Qué pasa con el tema de el cáncer de mama? En estos casos cada vez es más creciente las publicaciones que hablan de que la espironolactona no habría que tenerle miedo e incluso podría darse en pacientes que tienen antecedentes. Yo la verdad es que todavía soy cauta, en el sentido que si tiene antecedentes propios, no preferiría no dársela, a menos que sea una situación donde el paciente la requiera, y preferiría usar otras estrategias de tratamiento previamente. Pero, por ejemplo, si te dice que tiene un antecedente familiar, ahí como que uno se queda un poco más tranquilo, ¿sí? No así con el dutasteride o con el finasteride, que es, yo por lo menos soy un poquito más cuidadosa y ortodoxa, ¿sí? Entonces aquí les puse las guías, la guía española. Como ven, la espironolactona está en tratamiento de primera línea, ¿sí? En el caso de una mujer de edad fértil preferiríamos la espironolactona, dutasteride o finasteride, y una mujer posmenopáusica quizás preferiríamos
dutasteride o finasteride, idealmente combinado con nuestro favorito, que es el minoxidil oral a dosis bajas. Así que un tratamiento de elección sería un esquema combinado similar con minoxidil, a veces antiandrógenos tópicos y por supuesto tratamientos complementarios en forma opcional o ante poca respuesta. Así que ahora vamos a hablar, vamos a repasar. Sí, doctora, diga. Otra cosa muy buena de la espironolactona es que al tener efecto diurético, el edema que genera el minoxidil... Ay, no lo dije. Muy bien, doctora. Yo te estaba esperando, es verdad. pero como no lo dijiste, el efecto de retener líquido del minoxidil se ve totalmente favorecido por el efecto diurético del lactone. Por eso es una combinación muy linda, ¿no? Sí, la asociación es como que baja un poquito el riesgo de ese efecto secundario tan temido del minoxidil. Bien. Así que ahora vamos a tratar de repasar los conceptos con este momento interactivo, del cual necesito colaboración, con Mix y Facts. ¿Bien? Bueno, ahí está, ahí está. La asociación de espironolactona con minoxidil oral es sinérgica y disminuye el edema que el minoxidil puede producir. Vieron que yo lo había pensado antes, no es que la doctora no lo sabía. Bueno. Adelante. Muy bien. Vamos con otro. La hiperpotasemia es una complicación muy frecuente, por lo que requiere monitorización en todos los pacientes. Falso. ¿A quién le vamos a hacer? Muy bien. Insuficiencia renal más 45, otras drogas, AINES, riñón pobrecito, ¿sí? Así que bueno, me voy a parar ahí porque ya me... La espironolactona es un tratamiento seguro para hombres con alopecia androgénica. Falso. Absolutamente no se lo vamos a dar. Pero ojo que se da a los hombres para la hipertensión, que va a generar la ginecomastia. Pero no para la alopecia androgénica. No, ya sé. El otro día no me acuerdo en qué charla nos preguntaban, pero, o sea, ¿es algo prohibido para el hombre? No es una droga de elección para la alopecia androgenética, pero se da como diurético. Si lo necesita, por ejemplo, la cirrosis biliar primaria, un hiperaldosteronismo primario. Recordar que puede traer esos efectos adversos que mencionó María, ginecomastia, disminución de la libido, bla, 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 en hombres. Bien. Con otro fin, ¿sí? La espironolactona causa con frecuencia irregularidad menstrual. Doctora. Sí. Muy bien, gracias por su aporte. Tenemos que ponerlo, porque es cierto, a veces está nos bueno. olvidamos de los tratamientos que es lo que es de lo transgénero, que viene un montón, pero muy gracias. Gracias, Romy. Mi Maggie. La espironolactona causa con frecuencia irregularidad menstrual. Perfecto. Y esto, bueno, quizás hasta, yo a veces se los digo antes de dárselo, bueno, puedes tener alguna alteración del ciclo, no te asustes, lo vamos a esperar 2 o 3 meses, y después si no vamos a ver qué hacemos, pero de todas formas, a mí me gusta empezar con dosis chicas, como les comentó Cecilia. ¿La espironolactona aumenta el riesgo de cáncer de mama u otros cánceres? No. Muy bien. La paciente puede embarazarse mientras toma la espironolactona. No. Bueno, y este es el momento donde ustedes nos preguntan. ¿O les quedó tan claro? Quiero saber cuánto tiempo se puede dar que uno siga estando en una dosis de seguridad, porque no se pasó más de un año de tratamiento, son a largo plazo. Eso pasa con casi todas las drogas. Pero no es que por mantenerlo en el tiempo, 2 o 3 años, como diurético, que tenga más efectos adversos. No. En general, una vez que no desarrollaron efectos adversos a esa dosis, es muy
Es muy difícil que lo desarrollen después, a menos la hipercalemia, que si después deterioró el riñón a lo largo de la vida o tuvo algún problema o empezó a tomar otras drogas ahorradoras de potasio, ¿sí? Pero bueno, estos son tratamientos que sí son a largo plazo. Yo a veces tiendo, después de un tiempo de estabilización, a intentar bajar las dosis para no tenerlos con dosis alta. Por ejemplo, si llega a 150 miligramos porque lo necesite, intento ir bajándolo progresivamente, pero todos sabemos que la suspensión de las drogas en estos pacientes es un retroceso, ¿sí? Sí. Consulta. Por ejemplo, tengo una paciente tratando con espironolactona y ella planifica embarazo. ¿Tengo un tiempo estimativo para suspenderlo previamente? Sí. Tenés que suspenderlo un mes antes. 1 o 2 meses. Y yo te diría que un poquito más. 2 meses antes para quedarte súper tranquila y que después empiece la búsqueda, ¿sí? Con finasteride también es un mes por lo menos. Con minoxidil oral, bueno, lo pueden tomar hasta que el paciente se embaraza, o sea, cuando se entera que se embaraza, se suspende. Y con dutasteride, ese es el riesgo en mujeres jóvenes, que hay que dejarle una ventana muy larga, más o menos unos 6 meses. O sea que eso, si vamos a usar dutasteride con una mujer joven, hay que dedicarle más o menos 10 minutos de la consulta a explicarle que se puede embarazar, ¿sí? Bueno. ¿Cómo? No te entiendo. Sí. No, absolutamente, le va a mejorar. Al revés, le va a mejorar, Claro. porque la resistencia a la insulina genera aumento de andrógenos, y va a Exacto. mejorar. Bueno, fue tan claro que se quedaron sin dudas. Perfecto, genial. ¿Cada cuánto se va a aumentar las dosis? Bueno, las dosis las podés titular más o menos cada 3 meses si necesitas. Si el paciente está re bien con la dosis de 50, ¿para qué lo vamos a aumentar? ¿Cuál es el tiempo que uno va esperando para dar? Más o menos yo lo hago cada 3 meses. ¿Vos? Sí, 3 o 6. Los controles capilares son cada 4 meses más o menos, si el paciente no hace tratamientos complementarios y solo hace drogas orales. Entonces ahí es cuando uno le da un tiempo al fármaco para que haga su acción, ¿sí? Yo generalmente modifico la dosis por efectos adversos. Muchas mujeres se quejan de mastalgia o de las también. irregularidades menstruales, entonces ahí voy bajando según necesidad, pero el efecto antiandrógeno lo logro con dosis bajas. 25-50 ya lo lograron, es muy difícil tener que usar Asociado 50. a otros, ¿no? Más de 50. Salvo que sea una paciente muy severa, o sea, que vos la veas y digas, tiene un gran compromiso, vamos a tener que usar dosis altas. Y me ha pasado, incluso en chicas jóvenes, tener que llegar a 150 y a dosis muy altas de minoxidil para que tengan un recrecimiento aceptable. Pero bueno, son casos aislados, no son la mayoría de las pacientes. Y otra cosa que queremos hacer hincapié también es esto del efecto más, no solo a nivel de la vaina radicular externa, sino del pelo, sino que tiene mucha acción cutánea, mucha acción en las glándulas, mucha acción más generalizada, así como la bicalutamida, que es una droga que nosotros acá en Argentina casi no usamos, pero tiene ese efecto anti-hirsutismo para pacientes hirsutas muy importante por ser un inhibidor directo del receptor androgénico. La espironolactona vendría a ser una prima buenita de la bicalutamina, o sea, es muy muy lindo. Los que no lo usan, pruébenlo porque... Y otra cosa, ¿sabes qué? Las hirsutas Que les mejora muchísimo es la seborrea. bueno, sí. La espironolactona también les mejora la seborrea. Y eso a veces cuando se bajan las dosis te lo refieren. Sí. Ay, me volvió la grasitud del pelo. Así que bueno. ¿Y hacen en algún momento laboratorio hormonal antes para ver cómo están los niveles basales? Bueno, sí, ahora viene esa clase, te estás adelantando. Ahora vamos a ver. Bueno, ¿querés seguir vos con hombres y después yo sigo con mujeres? ¿Te parece? Dale. Bueno. Toma.
A mí me queda una duda, con respecto a la lactancia no habría problema. No habría problema. Supuestamente se excreta muy poco, ¿sí? Si vos te fijas en el lactancia y todo eso, dice que es una droga bajo riesgo y segura. Pero la verdad es que yo la doy hablando con el pediatra, y si esa mujer lo necesita, lo necesita. Si por ejemplo la puedo manejar con minoxidil, tópico, oral o plasma, trato de estirarlo un poco, ¿sí? La canrenona pasa leche, o sea, el metabolito pasa leche muy bajo, pero es como que hay alguna literatura que lo avala y otra literatura que no, pero yo por las dudas o le pregunto al pediatra o no me meto en ese problema realmente. No me da. Bueno, alopecia masculina. ¿Qué le damos de tratamiento al hombre? Minoxidil seguro. Muy bien. De Javier. Bien, bien. ¿Qué está aprobado por la FDA para tratamiento en hombres? Finasteride. Bien. Minoxidil. Está bien. ¿Dutasteride? Sí. En hombres sí. Sí, ¿no? Ah, los coreanos. Los coreanos. Está bien. Bueno. Entonces, la alopecia masculina es una patología crónica. Patología yo ya no la diría, es una condición, o sea, es una condición, no es una enfermedad. Es una condición genética de origen multifactorial que padece el hombre. Es la causa de alopecia más frecuente en las consultas dermatológicas. La prevalencia es de 7 cada 10 hombres, depende de la edad y la raza. Generalmente los caucásicos y los latinos son los que más prevalencia tienen. Y la edad puede empezar dentro de los 20 o 30 años, pero generalmente pasando los 50 una alta población de los hombres van a tener alopecia. Tiene un alto impacto psicológico en pacientes jóvenes y a menor edad de presentación, mayor severidad y mejor respuesta al tratamiento. Por eso, cuando viene un paciente joven es importante que le digamos que cuanto más pelo podamos rescatar o más temprano empecemos el tratamiento, mejor pronóstico va a tener, ¿sí? La etiopatogenia es multifactorial, hay factores genéticos que hacen que ese receptor androgénico sea sensible a testosterona y dihidrotestosterona, factores hormonales que no están alterados, simplemente hay una hipersensibilidad del receptor androgénico, y otros que pueden potenciar el efecto de los andrógenos en el receptor. El proceso por el cual el paciente va quedando calvo o progresa la alopecia es por un proceso de miniaturización. Recordemos que la dihidrotestosterona, que es un andrógeno muy potente, 5 veces más potente que testosterona, va a actuar sobre el receptor, haciendo que ese receptor genere cambios a nivel intracelular, y los cambios a nivel intracelular van a ser los de miniaturización. La miniaturización es que el pelo terminal empieza a afinarse, pasa a vello. Nosotros decimos que llegamos a un diagnóstico por el dermatoscopio de alopecia androgenética cuando vemos más de presencia de más de un 20% de vello, más presencia de anisotricosis. Lo que sucede también es que los ciclos se acortan. El ciclo de un pelo anágeno normal podía durar hasta 7, 8 años, y por esta acción androgénica los ciclos se van acortando, y el pelo en cada ciclo que entra se va afinando hasta que cumple todos sus ciclos, y ese pelo no lo recuperamos más. Por eso, cuanto antes actúe en este proceso, mejor pronóstico voy a tener. Bueno, la 5-alfa-reductasa, teníamos tipo 1, 2 y 3, nos interesa en particular la del folículo piloso, que tenemos tipo 1 y tipo 2, pero esta 5-alfa-reductasa se encuentra en muchos otros lugares. A la etiopatogenia que ya les mencioné, tenemos factores agravantes como inflamación del cuero cabelludo, la dermatitis seborreica. Es típico que estamos tratando un paciente con una alopecia androgenética, venía bárbaro, y de repente decae el tratamiento. Generalmente tenemos que ver que no tengo una dermatitis seborreica asociada.
Otros factores: exposición al sol, tabaco, estrés, pérdida de peso, falta de dieta con proteínas, consumo de drogas y déficit de hierro y otras vitaminas. Clínicamente, ¿qué vamos a ver? Este proceso de miniaturización, ese pelo que se afina, empieza a faltar densidad capilar, aumenta la seborrea. ¿Por qué? Porque a medida que el pelo se miniaturiza, la glándula sebácea se agranda, entonces tenemos más seborrea. Y en los hombres lo vamos a ver más en las zonas andrógeno dependientes. Tenemos esta escala que está descrita hace un montón de años, que se usa más, sobre todo cuando los médicos que implantan. Nosotros en la historia clínica generalmente no describimos qué tipo Norwood Hamilton tiene el paciente, pero sí se usa mucho en pacientes que van a ser implantados. La tricoscopía, como les mencioné, va a haber presencia de vellos, estos van a ser los vellos, aperturas foliculares vacías, halo amarillo o amarronado, anisotricosis, que es la presencia de distintos diámetros en los cabellos, y más de un 20% de pelo miniaturizado. El manejo en el consultorio de esta patología: tenemos que saber que el paciente vamos a sentarlo, le vamos a hacer un interrogatorio, le vamos a hacer una tricoscopía, le vamos a sacar fotos, le vamos a explicar todo esto, cómo es el ciclo del pelo, cómo es la miniaturización, qué vamos a esperar del avance de su patología. Tenemos que ver cuáles son las expectativas del paciente y le tenemos que explicar cuál es la realidad del tratamiento y indicarle un tratamiento bien personalizado. Sabemos cuáles son los gold standard, que ahora los vamos a ver, o sea, esto sería lo ideal, pero generalmente no se lo podemos indicar a todos los pacientes. Los controles van a ser cada 3 o 4 meses. Yo generalmente últimamente los estoy controlando cada 6 meses porque si no, no veo cambios realmente, y el paciente tiene que saber que a partir del tercer, cuarto mes empieza a haber cambios, que solo se comunique conmigo si tiene algún efecto adverso, una molestia, pero si no, a los 6 meses empezamos a ver cambio. El cambio es: el pelo dura más tiempo puesto en la cabeza porque los ciclos se alargan, el pelo se engrosa, tenemos más pelos por folículo, tenemos menos seborrea, ¿sí? A partir del 6º mes. Bueno, registro fotográfico, tomar la fotografía de los pacientes y el tratamiento. El tratamiento tiene 3 fases. Detener la caída. ¿Qué tantos de los pacientes con alopecia androgenética se les cae el pelo que tienen? Pocos, ¿sí? Pero tienen épocas de fluvios estos pacientes. Capaz que viene el paciente y le dice: me veo cada vez con menos pelo, me veo el cuero cabelludo, pero no se me cae el pelo. Esto de que el ciclo se encuentra cortado es una realidad. Entonces estos pacientes pueden presentarse con un efluvio asociado o con una caída levemente más significativa. ¿Qué general cuando consultan? Cuando tienen el efluvio. Cuando tienen el efluvio, tal cual. Bueno, detener esa caída, evitar la progresión, recuperación capilar. La fase de recuperación capilar nos va a tardar más o menos un año. Esto es algo que yo les digo a los pacientes. Tengo tiempo, más o menos un año, año y medio, para saber cuánto pelo puedo recuperar con esta droga. Esta, por ejemplo, finasteride o dutasteride. Si no está contento con esto, podemos pasar a otro tipo de tratamiento o se puede implantar. ¿Sí? Generalmente les digo que me den el tiempo de un año, año y medio para ver cuánto pelo recuperé. Generalmente el pelo que no se recuperó al año, año y medio, ya sea con finasteride o con dutasteride, lo más probable es que no salga otro pelo nuevo, ¿sí? Generalmente, ¿no? Bueno, y la fase de mantenimiento, que es 2 o más años. En esa fase de mantenimiento le decimos: bueno, hasta acá pudimos llegar, vamos a tratar de mantener este pelo, o se implanta, o le agrego A, B, C, D, otras terapias, ¿sí? Bien. Dentro de los tratamientos tenemos los inyectables, el minoxidil oral y los antiandrógenos, oral o inyectados, ¿sí? Bueno, los inyectados son mesoterapia. La mesoterapia lo podemos hacer con multivitamínicos o con drogas, o drogas tipo finasteride o dutasteride, plasma rico en plaquetas, low level laser therapy, microneedling. Como antiandrógenos usamos finasteride o dutasteride,
Y el minoxidil lo podemos usar de vía oral o tópica, y los antiandrógenos ahora también los podemos usar de manera tópica. Los antiandrógenos, el conocido finasterida, autorizado por la FDA y la ANMAT para el tratamiento de la alopecia androgenética masculina, inhibe, como sabemos, la 5-alfa reductasa tipo 2, que está presente en el folículo piloso, y la dosis efectiva es de 1 miligramo por día. La eficacia no se reduce con el tiempo, puede ser que esa eficacia se reduzca por patologías concomitantes, como el flujo esterógeno post-infección viral, una dermatitis seborreica o algo que veamos que el tratamiento decae, entonces ahí es muy importante el interrogatorio. Y ahora últimamente se vio que tenemos una eficacia similar con el tratamiento local. El tratamiento local no está en Argentina, sí está en Europa. Es una especie de gel o de solución gelificada que hace que ese finasteride penetre a nivel del folículo piloso, generando cambios muy interesantes. No tengo la curva, pero en la curva de tratamiento de finasteride oral versus finasteride tópico está muy cercana a los resultados al finasteride oral. O sea, va a ser un gran boom de tratamiento. El uso del finasteride tópico no tiene alta incidencia de efectos adversos sistémicos, así que es una droga de elección, sobre todo para aquellos pacientes que no quieren el finasteride oral, si no quieren o tuvieron efectos adversos. Bueno, acá, por eso, el glutasteride autorizado por la ANMAT para el tratamiento de la gama masculina en 2023 es un inhibidor selectivo de la 5-alfa reductasa tipo 1 y tipo 2. Recordemos que en el pelo tenemos las dos. 3 veces más potente que el finasteride, y lo que se vio en estudios grandes es que tendría casi 0 incidencia de efectos adversos utilizado 3 veces por semana, o sea, una baja dosis. Para la forma tópica faltan estudios, pero están en vías de desarrollo, y la incidencia de efectos adversos se reporta en un 2.8%. ¿Cuáles son los efectos adversos no deseados? Bueno, se sabe que son reversibles, pero bueno, a nivel sexual, aparte de todos los efectos adversos que puede dar la disminución de andrógenos, que ya los charlamos, disminución de la osteoporosis, cuidado en mujeres u hombres ya mayores que estén tomando antiandrógenos, hay que ver que no estén osteoporóticos, disminución de la masa muscular. Hay un aumento relativo de la depresión porque trabaja sobre neurotransmisores, entonces en pacientes que tienen, qué sé yo, toman 3 antidepresivos, tener en cuenta, seguirlo al paciente, a ver que no empeore su depresión, ¿no? Disminución de la libido, disminución eréctil, estos son los efectos adversos que más se hablan, pero lo que les quiero decir es que puede traer otros, tenerlos en cuenta, ¿sí? Disminución eréctil, disminución del volumen eyaculatorio, disminución del recuento de espermatozoides. Con el tema de cáncer de próstata había unas publicaciones que decía que los pacientes que habían tomado finasteride tenían cánceres de próstata más agresivos o con un Gleason mayor. Hoy está bastante desmentido, pero me parece de buena práctica a cualquier hombre que le vamos a dar un antiandrógeno, medirle PSA antes de inicio de tratamiento, ¿sí? y repetirlo una vez al año, sin sacar la medicación, y si vemos que intramedicación este valor se duplicó por 2, suspender, mandar a urología o repetirle o ver cómo se maneja. Categoría X para el embarazo, no donar sangre. Lo que me viene pasando, no sé si les pasó, no me dejan donar sangre a pacientes con minoxidil. No me pasó. ¿En el hospital? ¿A alguien le pasó? Pero no entiendo mucho por qué. Porque no entienden mucho. Bueno. No se puede donar sangre cuando damos antiandrógenos, me parece correcto, y hay que tener en cuenta el tema de la somatización de los efectos adversos, aunque es bastante complicado. Yo lo que sugiero es dejar la medicación, limpiar y volver a introducirla, o tratar de tolerar los efectos adversos, porque dicen que después de 2 o 3 meses mejoran. Bien, el sopa, ¿qué? Convencerlo. Hay que convencerlo, sí, pero
Bueno, el sopalmeto es un derivado de una palmera muy, muy interesante del norte de México y del sureste de Estados Unidos, que tiene efectos similares antiandrógenos, propiedades antiinflamatorias y antiandrógenas, y la dosis que se da es de 160 a 320 miligramos por día. En pacientes que no han querido tomar finasteride, yo, aparte de darles el tópico formulado, porque no tenemos venta comercial, les di sopalmeto a muchos pacientes. He tenido buenas respuestas y he tenido pacientes que me refieren que también tienen efectos adversos con sopalmeto, lo que uno puede pensar que es más bien efecto nocebo, ¿no? Bueno, otra de las terapéuticas inyectadas muy interesante, la mesoterapia capilar. Todos debemos haber hecho mesoterapia en algún momento, procedimiento terapéutico mínimamente invasivo, donde aplico microinyecciones. De las microinyecciones tenemos infiltraciones, donde colocamos más densidad del producto, mesoterapia tipo Napash, donde coloco menor cantidad con más punturas, y el microneedling, que ahora está bastante de moda, que la doctora tiene mucha experiencia, con buenos resultados, ¿sí? Podemos inyectar drogas o con el microneedling también podemos poner plasma. Bueno, las sustancias utilizadas para mesoterapia, múltiples, finasterida, dutasterida, minoxidil, melatonina, etcétera, múltiples. Lo que está bastante de moda ahora son las microinyecciones con dutasteride. Estas microinyecciones con dutasteride son justamente microinyecciones, no son mesoterapia, porque, bueno, sí son un tipo de mesoterapia, pero en abón y profundo, así como cuando inyectamos el plasma, o las primeras indicaciones de inyección de plasma, se colocan pequeños bolos a una profundidad a nivel tipo intradérmico. Es bastante doloroso, pero los resultados son realmente maravillosos. Y esto se sugiere hacer cada 3 meses. O sea, hay estudios del Grupo Español que hablan que la efectividad realizándolo seguido es similar a realizarlo una sesión cada 3 meses, por esto de la vida media tan larga del dutasteride. Recordar que el dutasteride tiene una vida media de 5 semanas, ¿sí? Ahí va. Bueno, este es lo de la mesoterapia con dutasteride, y acá estaba la de las comparaciones de todos los estudios que se hicieron colocando la mesoterapia en cierta cantidad de tiempo, que una vez cada 3 meses tienen los mismos efectos que hacerla más seguida. Bueno, este es un videillo del Dr. Rick Salmon inyectando. Se puede utilizar vibrador. Hay quienes mezclan la preparación con anestésicos, con lidocaína, con ácido hialurónico. Bueno, hay múltiples formas. Para mí siempre duele, pero los resultados son muy buenos. Acá también un resultado del Dr. Rick Salmon, 3 meses después solo con mesoterapia con dutasteride. Bueno, el plasma rico en plaquetas también lo podemos utilizar como coadyuvante. Estos tratamientos solos en sí mismos no vamos a tener grandes resultados, andan muy bien como coadyuvantes. Cuando viene el paciente, que ya lo tengo con medicación oral, con la mesoterapia, con el plasma rico, con la dieta antiinflamatoria, con todo el... ¿Y qué más puedo? Y la terapia lumínica. La terapia lumínica aporta un plus, el tema es que es cara, ¿sí? ¿Por qué? Porque el tener el aparato del casco en tu consultorio, tenés que tener 30 minutos al paciente 3 veces por semana, o lo cobras un montón, o tenés que tener un lugar determinado para tener el individuo con el casco puesto, o la vincha. La realidad es que pacientes que pueden comprarlo afuera tiene un costo más o menos de $500 y lo hacen en su casa 3-4 veces por semana. La marca que yo recomiendo es Hermax Laser Band 82, que es una vinchita, que la verdad que suma un plus pequeño cuando ya se estancó el tratamiento, ¿sí? Está bueno. Acá esta es la que indico yo, que se compra afuera. ¿Vos tenés tu casquito, Mari, no? ¿No? Bueno, entonces, paciente con alopecia androgenética es un paciente crónico, hay que explicarle la situación.
El tratamiento es bien personalizado, hay que revisarlo cada 3-4 meses, sacarle fotos, hacerle dermatoscopía. Siempre es mejor la combinación para estimular el folículo piloso por diferentes vías, o sea, hacer inyectables, hacer tópico, hacer vía oral. El finasteride tópico, la mesoterapia con dutasteride como opción a largo plazo para evitar la vía oral es una opción, pero siempre el múltiple estímulo es mucho mejor. La Serenova Repens o dutasteride 3 veces por semana, menos incidencia de efecto adverso. Mesoterapia o PRP son tratamientos complementarios o coadyuvantes, no funcionan 100% por sí solos, que es lo que les comentaba recién. Trasplante capilar es una opción, pero idealmente debemos darle un año de tratamiento médico previo y sobre todo para que el implante, una vez que se lo hagan, funcione bien y funcione en el tiempo, mantener las unidades foliculares que el paciente todavía tiene en las zonas andrógeno dependientes. Si no, lo que siempre les digo es que le van a quedar los implantes puestos, pero va a seguir perdiendo el pelo propio y el efecto no es estético. Bueno, seguimos con la doctora Mariana, que va a hablar de esto. Paciente joven, Sí. se explica las reacciones adversas, Sí. y es bueno que lo voy a probar. Después te refiere, por ejemplo, de disminución del líbido. Sí. Me han referido yo a dos pacientes que falta de erección matutina, como inicio, entiendo, Sí, de un efecto adverso. de un efecto adverso. Ahí es recomendable suspender, disminuir, faciar. Yo te voy a decir mi experiencia. Mi experiencia. Yo generalmente cuando estos pacientes vienen así suelo suspender. Le digo, bueno, ok, suspendamos, esperamos un mes, retomás, tenés los mismos efectos adversos. Generalmente no lo vuelvo a indicar. Sí hay pacientes, o sea, algo de alteración a nivel hormonal se genera, no nos mintamos, o sea, hay una disminución de la libido en general en todos los hombres, hay hombres que se lo bancan más, como en mujeres, ya sabemos que estamos dando Flavel, finastería de mujeres, pero esto sucede. Hay pacientes que se acostumbran o que su cuerpo se acostumbra, hay pacientes que no le dan importancia, pero hay pacientes sumamente sensibles. Esto pasa lo mismo con el minoxidil. ¿Por qué decimos, bueno, paciente con minoxidil a una dosis de 0,5 se genera una hipertricosis terrible? Porque generalmente el metabolismo de la droga o hay mayor o menor sensibilidad a determinadas drogas. Entonces, si el paciente realmente tiene un efecto adverso, dificultad en la erección, falta de erección matinal, que supuestamente es como lo último que se pierde, ahí yo lo suspendo. Espero un mes y que lo retome. Cada caso igual es particular. No lo quieren retomar generalmente. Pero bueno, me ha pasado con pacientes que hace años que toman finasteride y de repente me dicen, no, me fui de vacaciones, me olvidé el finasteride y me acordé de cómo yo era, como que en algún punto hay alguna alteración. Pero hay hombres que se lo van, hombres, mujeres, no vuelvo a insistir, porque a la mujer también le pasa, que se lo bancan mucho más que otros. O pueden seguir con su vida distinto, pero yo por las dudas siempre lo suspendo. Yo también. Sí, yo también lo suspendo. El paciente que se pone insistente con el tema de los efectos secundarios no quiere seguir tomándolo. Si uno lo pincha para seguir tomándolo, es un paciente que uno pierde, ¿sí? Entonces quizás llevarlo por otro camino y he tenido pacientes que después lo volvieron a intentar, pero con confianza. Bueno, a mí me toca el tema de las mujeres, ¿sí? Alopecia androgenética femenina. ¿Por qué a vos te pasa y a mí no tanto? El cazador. Muy bien. Bueno, las mujeres en general cuando consultan es cuando empiezan con pérdida de pelo. No consultan tanto por la pérdida de la densidad.
bueno, sí consulta por la pérdida de densidad, pero lo que más le llama la atención y que la lleva a venir al consultorio es cuando empiezan a haber mucha pérdida de pelo en la pileta, en la cama, en la comida, empiezan a verse pelos en la ropa, ¿sí? Porque en general la alopecia androgénica suele como desenmascararse por algún efluvio, ¿bien? Bueno, contame qué hago mal. ¿Qué pasó, ves? A ver. Ven. Papá tenía poco contacto. Bueno, y tanto lo vamos a ver en mujeres jóvenes como en mujeres más grandes, ¿sí? En las mujeres más grandes quizás el diagnóstico es más sencillo, pero en las mujeres jóvenes son aquellas que no podemos dejar de hacerles el diagnóstico. Es como, bueno, sos joven, tenés una efluvio telógeno, y no siempre es así, ¿bien? Bueno, voy a pasar. Entonces, vamos a encontrar distintas formas de presentación, desde esta con acentuación triangular en la parte anterior, el ensanchamiento y formas más severas que uno dice, ¿cómo llegó a estar así? Pero eso va a pasar y tenemos que saber manejar estas consultas. Y lo que les hablaba Cecilia de la miniaturización progresiva, esto ya se los explicó, de ciclo en ciclo el pelo se va afinando, es cada vez más delgado que en el ciclo anterior y ese ciclo además se acorta, por eso a veces tienen momentos de efluvio. Y una vez que ese pelo tiene un calibre muy delgado, no tiene cobertura, o sea que no cubre el cuero cabelludo y aparecen los problemitas de me miro en el ascensor y se me trasluce, la raya cada vez está más ancha, ¿sí? Acá les mostré, acá les pongo una cosa como muy obvia y clásica, pero lo que nos comentan las mujeres es que tienen el pelo fino y pegado, tengo el pelo pegado, el pelo adherido, la pérdida de la densidad central, la conservación de la línea frontal. Y otra cosa que nos comentan es que ellas antes se daban vuelta a la colita 3 veces y ahora se dan vuelta a la colita 2 veces y como que él es más chiquitito y eso preocupa. Bien, hay varias clasificaciones, no me voy a poner técnicas, estas las pueden leer, pero hay algunas de patrón masculino como esta paciente con mucha acentuación de las entradas. En estas pacientes, si eso es de comienzo súbito, hay que sospechar tumores androgénicos. Yo la verdad que nunca diagnostiqué, pero siempre tengo presente ese concepto. Y la dermatoscopía es clave, ¿sí? Yo hoy en día no puedo atender sin mi dermatoscopio. Si no está cargado es una tragedia. Necesito que ande, ¿bien? Y lo que hago son mediciones en los distintos puntos, en el punto anterior, en el medio, posterior. A veces también reviso todo el cuero cabelludo, la línea de implantación anterior, la línea de implantación posterior, si tiene descamación, si tiene enrojecimiento. O sea que me voy a fijar en un montón de cosas. Y en la tricoscopía, lo que les decía Cecilia, la anisotricosis mayor al 20%, típica de este afinamiento, esta miniaturización. Y a veces algo que aparece como primer signo que hay que mirar es el halo marrón. Y eso habla de una inflamación en la dermis. Y esa inflamación en general correlaciona con el proceso de miniaturización, ¿sí? Se vio que la miniaturización está acompañada de células inflamatorias, así que a tenerlo presente. Y empiezan a haber unidades foliculares de un pelo. La mayoría son de 2 o 3 y uno empieza a ver 1. Bueno, ¿cómo puede ser que todos sean de 1? Bueno, porque el pelo está afinándose. Y por supuesto, cuando empezamos a ver vellos, más que nada en la línea anterior. ¿Cuál es esto es clave? El principal diagnóstico de la alopecia androgénica es el efluvio telógeno. Y a veces puede ser puro el efluvio telógeno, y a veces no.
a veces tienen un efluvio telógeno y una alopecia androgénica al mismo tiempo. Y ahí tenemos que convertirnos en Harry Potter y manejar varios factores al mismo tiempo para poder llevar adelante ese paciente, porque si ese paciente tiene causas de efluvio telógeno y no le resolvimos, pero le estamos trabajando la alopecia androgénica, y no va a responder tan bien. ¿Bien? Seguimos. Entonces, el efluvio puede ser agudo o crónico, esto hay que verlo en el interrogatorio. En el que es agudo, por ejemplo, lo vimos mucho en el COVID o en dengue, el paciente que te dice: no puedo más de lo que se me cae el pelo se me cae a michones, es increíble, nunca me había pasado, ¿sí? Y el evento gatillante aparece 2 a 3 meses después de que aparece el factor. Entonces esa pregunta es clave, porque vieron que los pacientes correlacionan el estrés diario con la caída diaria, y no es así la correlación, es estrés o factor, 2 o 3 meses después aparece el factor gatillante. Y después están los efluvios telógenos crónicos, que son los de más difícil manejo, porque son los pacientes que a veces son difíciles de que mejoren. Son los más difíciles, no quieren tener pacientes con efluvios crónicos, ¿sí? Entonces, porque persisten más de 6 meses, a veces no hay una causa clara y los tenemos que tratar algo como más general, con minoxidil, oral o tópico, plasma. El laboratorio es normal, no le encontramos una sola causa. Bueno, yo creo que siempre hay alguna causa y algunas veces no las vemos, que están más que nada asociadas al estilo de vida, a la alimentación, al estrés diario, al mal cuidado del pelo, no dormir, trabajar, tomar café todo el día, 12 horas trabajando. O sea, la gente normalmente considera eso como algo normal, pero a veces incluso nosotros también lo hacemos, ¿no? Pero no sería lo más acertado y lo más bueno para nuestro cuerpo. ¿Bien? Cuando tenemos un efluvio telógeno, no saquen foto acá por favor, porque no le tapé los ojos. Radiamiento temporal, va a tener un radiamiento más que nada en los temporales, ¿sí? No en la zona de arriba, y no tienen tanta pérdida de densidad y pueden tener tracción negativa o positiva. Generalmente tienen una tracción positiva. Pero lo más interesante es que no ven en este gráfico, en esta torta, nosotros tenemos normalmente el 90% de los pelos en fase anágena, un 10% en fase telógena, por lo tanto una caída diaria más o menos son 100 pelos, pero la torta cuando se desbalancea nunca pasa más del 40% a la fase telógena. Entonces es muy difícil que el paciente se le haga realidad el temor de ellos, que es que me voy a quedar pelado. No se va a quedar pelado porque no pasa más del 40% el telógeno. ¿Bien? Entonces las causas que hay que ir viéndolas en la entrevista, ¿no? Es que fármacos tomas, si tiene antecedentes de déficit de hierro, hipertiroidismo, hipotiroidismo, si tuvo alguna infección, si tuvo un descenso repentino de peso, si dejó alguna droga, dietas restrictivas, enfermedad crónica, si lo internaron, tuvo un accidente, tuvo terapia. Bueno, hay un montón de causas que hay que tener. ¿Y qué estudios de laboratorio voy a pedir? Bueno, esto es el estudio que yo suelo pedir, con un laboratorio general, perfil férrico con ferritina. Ferritina, escuchen, ¿se acuerdan de esta palabra? Ferritina, no ferremia, ferritina, ¿sí? Porque esa nos va a correlacionar con las reservas de hierro. Si yo tengo las reservas bajas, es como si tuviera poca comida en la alacena, a pesar de que no tengo anemia. Entonces el organismo lo que va a hacer es redistribuir el poco hierro que él ingresa hacia órganos vitales y por último le va a entregar hierro al pelo. ¿Bien? La ferritina es importante saber que también es un reactante de fase aguda. Entonces si el paciente está inflamado y viene una ferritina muy alta y tiene un poquito de anemia, bueno, eso entenderlo que también puede ser un reactante de fase aguda y que hay que interpretarlo en un cuadro clínico general. ¿Se entiende, no? Sí. Bueno, ahí están las otras.
Entonces, para un efluvio telógeno habría que tratar de revertir la causa que lo gatilló, si se puede, y podríamos hacer tratamientos de estimulación como les mencioné anteriormente. Algo que siempre me preguntan es cómo encontramos los andrógenos en sangre periférica. ¿Le tengo que pedir análisis de hormonas, doctora? Porque es hormonal el problema. Y normalmente lo vamos a encontrar, está mal, en normales, ¿sí? No los vamos a encontrar aumentados. Entonces, solamente los vamos a encontrar aumentados cuando tenga alguna sospecha de hiperandrogenismo. ¿Y cuándo vamos a sospecharlo? Cuando tenga estos síntomas: seborrea, acné, hirsutismo, hipertricosis y caída de pelo, sumado a la irregularidad menstrual. Y estas son las causas más frecuentes. Las más frecuentes sería el ovario poliquístico y la insulinoresistencia. Le vamos a pedir un laboratorio del tercer al quinto día del ciclo menstrual. También es importante suspender los anticonceptivos si el paciente los viene tomando, porque si no el laboratorio no correlaciona con la realidad. Algunos pacientes yo no les quiero suspender los anticonceptivos porque sé que es una causa de caída, entonces voy negociando si le hago el perfil hormonal o no, si ya lo viene tomando. Entonces los objetivos del tratamiento van a ser detener la caída, evitar la progresión y generar un recrecimiento que sea cosméticamente aceptable. Y siempre lo que hago es hablar con el paciente de lo que tiene, lo mismo que le dijo Cecilia, de la cronicidad, si va a gastar mucho, cuánto tiempo, y te hablo de todas las opciones terapéuticas para que juntos encontremos algo que ese paciente pueda sostener a largo plazo, ¿sí? Que esté dispuesto a hacer, Si yo le doy un tratamiento muy complejo y el paciente lo considera como que él no lo va a poder hacer, ese paciente lo perdieron. Entonces, por eso, en ese momento es una especie de negociación donde uno desarrolla una capacidad intuitiva de qué podría llegar a hacer y qué no. ¿Bien? Y bueno, para mí lo más efectivo son los tratamientos combinados. No suelo hacer tratamientos en monoterapia. Y vamos a hablar del manejo práctico de los tratamientos más utilizados y los interrogantes más frecuentes. Acá les puse los grupos de drogas que encontramos, que son más o menos que venimos mencionando a lo largo de la charla, y el minoxidil. Acá me obligaron a dejar la diapositiva de Messi. No, mentira, es uno de los tratamientos más utilizados hoy en día. La verdad es que es el Messi de la tricología. La verdad ha cambiado muchísimo el manejo de los pacientes y hay algunos interrogantes acerca del manejo. Ya los hemos hablado en muchas charlas. Vamos a hacer un rápido repaso. Bueno, el minoxidil empezó a utilizarse para la hipertensión refractaria allá en el año, miren, 1979, ¿sí? Y vieron que los pacientes que usaban esa droga en altas dosis, el 50% hacían una hipertricosis muy importante, hasta que empezaron a encontrarle la vuelta para usar el minoxidil, ¿sí? Y hoy en día lo encontramos en loción oral y sublingual. Dentro de las lociones, dentro de lo tópico, están las lociones y las espumas. Las espumas tienen una mejor cosmética que las lociones, son mejores aceptadas, pero tenemos que encontrar un perfil de paciente que tenga adherencia a ponerse, ya sea espuma o lociones, ¿sí? El típico problema de la loción, es que genera un poco de picazón, de descamación, de pelo graso, y es por lo que más se quejan los pacientes y en general discontinúan la medicación, ¿sí? Entonces, si tenemos un paciente que viene con una dermatitis seborreica que vive rascándose, no sería la mejor opción darle una loción, ¿sí? Vamos a priorizar quizás darle minoxidil oral. Entonces el minoxidil va a aumentar la fase anágena y va a disminuir la fase telógena, básicamente eso es lo que se describió, y junto a que si quieren después léanlo, está bueno porque habla de otros mecanismos del minoxidil, el efecto antiandrogénico, es muy completo este artículo, ¿sí?
Con respecto a la farmacocinética, sabemos que el minoxidil se tiene que sulfatar en el hígado o en la vaina radicular, si es tópico, en la externa, para pasar a ser sulfato de minoxidil, que es la forma activa, ¿sí? Si esa sulfatación no se sucede, el minoxidil no actúa. Y a veces tenemos sulfatasas que son muy trabajadoras y a veces tenemos sulfatasas que vienen flojas. Entonces hay menor o mayor sulfatación en algún paciente que en otro. Por ejemplo, yo le doy 0,5 a él y 0,5 a él y tienen respuestas distintas. Y creo que aquí está el kit de la cuestión. ¿Bien? El minoxidil tópico, bueno, se sulfata, no en el hígado por supuesto, sino en la vaina radicular externa. La absorción es muy baja y lo que les comentaba antes de que puede dar picazón, que puede dar descamación, las formas en loción, por lo que las espumas que son libres del polietilenglicol, que es lo que hace que precipite y el minoxidil si se satura la solución y también produce descamación, bueno, tenemos la espuma. También se puede mandar a formular en formas liposomadas, pero en las formas liposomadas son bastante costosas, ¿sí? Entonces, la espuma tiene cosmética, usarla una vez al día tendría mejor adherencia. Yo me conformo si lo usan una vez al día, porque dárselo 2 veces al día es demasiado, ¿sí? Eso no tiene vida, digamos. Entonces, esto es lo que hablamos anteriormente, es el polietilenglicol. Y bueno, y esto es lo que se conoce, ¿sí? Que el minoxidil es un antihipertensivo. Esto a veces se lo van a decir otros médicos de otras especialidades. Pero en esa dosis, en la dosis de 10 a 80 miligramos, en esa dosis la hipertricosis es muy frecuente. Y los efectos cardiovasculares también, ¿sí? Un 10%. Pero no pasa esto en tricología, porque nosotros usamos unas dosis muy, muy bajas. ¿Bien? Este es un estudio que revolucionó, digamos, el manejo del minoxidil con 1.404 pacientes del grupo español. Es un estudio multicéntrico que nos habla que es una droga segura. Si bien es una indicación off-label, la droga tiene buen perfil de efectos adversos y solo, miren, el 1.7% de esos pacientes discontinuaron, incluso teniendo un 20% de efectos adversos. Eso quiere decir que los efectos adversos fueron tolerados o manejados. ¿Bien? Bueno, y son dependientes de la dosis, esto es clave. Si vos tenés una hipertricosis con 2 miligramos, y bueno, vas a tener que bajar. ¿Sí? Lo vas a ir bajando de a poquito. Lo vamos a ir bajando en forma progresiva. Y lo que les quiero explicar, en base al estudio que les hablé anteriormente, es cuando aparecen los efectos adversos en forma cronológica a lo largo del tiempo. Porque la hipertricosis, miren, tarda 90 días en generarse. Entonces yo tengo que esperar más o menos 3 meses para ver si esa dosis a ese paciente le genera el efecto adverso. Si no le genera el efecto adverso, estoy habilitada a aumentárselo un poquito más si lo necesita. Y si ya está bien con esa dosis, lo dejamos así. Bueno, esta diapositiva siempre la pongo porque me parece muy importante hablar del efecto shedding con los pacientes, porque los pacientes, si vos no se lo decís, empiezan a descreer de vos. La doctora me pide hacer un tratamiento capilar y resulta que ahora estoy con más caída que antes. ¿Cómo puede ser? No, seguro que no sabe nada. Y el efecto shedding hay que tomarse unos 5 o 10 minutitos en explicarle que se están desprendiendo los pelos en fase telógena y que, bueno, se van a desprender y que hay que atravesar la tormenta. Después va a venir el solcito y va a empezar a crecer el pelo. Pero hay que pasar ese momento de angustia, más que nada cuando se lavan el pelo. Bueno, lo que les decía de la hipertricosis, vamos a disminuir la dosis. Vamos a esperar 90 días por lo menos para ver si se desarrolla. Otra es que se depilen. Si el paciente te dice, no, pero a mí no me baje esto porque mire cómo me creció el pelo, estoy bárbara, no quiero, por favor, no. Bueno, depílese,
perfecto, llegamos a la negociación de la depilación. Y algunos la hipertricosis es tan leve que no es necesario depilarse muy seguido y lo van llevando bastante bien, ¿sí? Algunas hacen depilación láser, un par de sesiones, y después esa hipertricosis no vuelve a aparecer, pero bueno, hay que ir viendo cada caso en particular. ¿Dónde les aparece en general? En la zona malar y en la zona de las sienes. Ese es el lugar más frecuente, pero puede aparecer en cualquier lugar, y en este estudio se habla de que muy pocas pacientes dejaron el tratamiento porque los resultados han sido muy positivos. Bueno, otro es la taquicardia, aparece entre los 45 y 90 días también, disminuir la dosis. El aturdimiento, bueno, hay que suspender y reiniciar a menor dosis, sienten como que están abajo del agua, como que están embotados, y revisar si están tomando alguna otra droga antihipertensiva. Bueno, mandamos a tomar líquido y principalmente lo de las drogas antihipertensivas, ¿sí? Cefalea, lo mismo, disminuir la dosis, todos los efectos adversos es disminuir la dosis. Y dentro de los antihipertensivos, lo que les decía, hay sinergismo y riesgo de hipotensión con algunos, más que nada con los bloqueantes cálcicos, y se lleva mucho mejor con los IECAS y los ARADOS. Bueno, dentro de los antiandrógenos, ya habló bastante Cecilia, no me voy a meter otra vez con eso. El cáncer de mama y la espironolactona también ya lo hablamos. Lo de la planificación del embarazo se lo mencioné anteriormente, cuándo suspenderlo, es algo que siempre nos preguntan. La espironolactona y el finasteride un mes antes, un poquitito más, el DUTA 6 meses y el minoxidil apenas el paciente sepa de su embarazo. Obviamente durante el embarazo no pueden tomar nada de todo esto. ¿Y qué tratamientos podemos dar después? Y antes, durante y después. Antes, bueno, minoxidil, PRP, microneedling. Durante el embarazo casi nada, plasma y microneedling. Y después la espironolactona y el minoxidil con cautela e interconsulta se podría, si se necesita. Hay un montón de tratamientos complementarios para utilizar. Esto es lo que les mencioné anteriormente, que es de la guía española, que menciona el minoxidil a bajas dosis como droga de primera línea asociada a un antiandrógeno o a la espironolactona. Y bueno, y después tenemos algunos otros de segunda línea como la mesoterapia con dutasteride o el dutasteride, el finasteride tópico, con mujeres también se puede utilizar, ¿sí? Esto sería lo que les mencioné antes en la presentación, para que lo tengan presente, y vamos a ver algunos casos. Son tratamientos siempre combinados, normalmente con minoxidil y plasma, y antiandrógenos. Me gusta mucho el plasma a mí, y ahora me está empezando a gustar cada vez más la mesoterapia con dutasteride, que es todo un arte para que no les duela, es muy difícil de hacer. La verdad es que los resultados en tratamientos combinados, miren cómo se le cerró la línea, la raya a la paciente. Esta paciente le cambió la vida y a ella también. Así que bueno, ella también. Ella ahora usa el pelo muy largo. Después, ya hace 3-4 años que la tiene. Lo tiene casi por la mitad de la espalda. Miren cómo llegó en el 2020. Así que, bueno, ahí les dejo mi QR, mi Instagram para que me sigan. Si después me quieren hacer alguna consulta. Y bueno, estamos abiertos a preguntas.